Eh, Siendo que nuestra principal fuente de nitrógeno son proteínas que consumimos, sean vegetales, animales, de hongos, de lo que sea, de bacterias, da lo mismo, son proteínas. Eh, entonces, la mayor fuente de moléculas simples que vamos a absorber van a ser aminoácidos. Por lo tanto, tiene sentido de que desde ese punto de vista, una gran cantidad de los compuestos que contienen nitrógeno que nosotros necesitamos deriven de aminoácidos, ¿ya? Vamos a dar como ejemplos algunas de las cosas más importantes que encontramos en los diferentes tejidos, ¿ya? Por ejemplo, primero vamos a hablar acerca de las porfirinas. Las porfirinas son una serie de moléculas, ¿ya? que, son parte de la ruta de síntesis del grupo hemo. Ya, ese grupo, el grupo hemo, lo recuerdan, es el grupo que utiliza la hemoglobina y también lo utilizan varias otras proteínas, no solo la hemoglobina. No exactamente como hemo, pero una estructura similar, ¿ya? Que se llama protoporfirina. eh, que tiene que ver con lo que es movilización de oxígeno, movilización de electrones, entre otros. ¿Ok? Bien, estas estas moléculas porfirinas se derivan desde aminoácidos. ¿Ven? Aquí tenemos dos rutas diferentes eh, que son utilizadas para producir un precursor. Aquí ven el succinil coenzima A, recuerdan a este, el succinil CoA que deriva del ciclo de Krebs, la glicina, un aminoácido, se combinan entre ellos y van a formar a través de una ruta el aminolebulinato, que es el precursor. ¿Ya? Esta ruta de acá arriba la realizan principalmente la mayoría de animales, incluidos nosotros y el resto de mamíferos. ¿Ya? En, en plantas y en bacterias, normalmente la ruta es otra. Se parte de glutamato, y ahí se modifica a glutamil, y llegamos igual a aminolebulinato. ¿Ok? Pero pueden ver que desde aminoácido más otra cosa se genera aminolebulinato. Y el aminolebulinato, bueno, varios de ellos se van a combinar, ¿ok? Para formar esta estructura. Aquí pueden ver, dos de estos se combinan formando una estructura que forma un anillo de 5 lados. Cuatro de estos se combinan formando una estructura primero abierta, que luego se cierra y después sufre modificaciones, ¿ya? Se le cortan cosas, se le añaden cosas, se cambian nitrógenos y tenemos finalmente la molécula de protoporfina. Y aquí donde se coloca el grupo fierro, ¿ya? Y esto es el grupo hemo, ¿ya? El grupo hemo. Toda una serie de reacciones. Esto normalmente, esta formación de grupo hemo, como deben de sospechar, es generada en el glóbulo rojo, ¿ya? En la médula, durante el proceso de maduración, se va a fabricar esto para producir el grupo hemo que se combina con la hemoglobina, ¿ya? Eh, Hay una gran cantidad de enfermedades humanas que se llaman porfirias, que se relacionan con el metabolismo inadecuado del grupo hemo, ¿ya? Normalmente con la síntesis del grupo hemo. Aquí pueden ver, desde el aminolebulinato que veíamos acá, de aminolebulinato, hasta el grupo hemo, ahí tenemos todos estos por enzimas, aquí están las enzimas. Si falla alguna de esas enzimas, se va a, bueno, si una enzima deja de funcionar, no se fabrica el elemento que sigue, pero se acumula el elemento anterior, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un problema. Estos elementos que tienen grupos anillos son capaces de captar la luz, ¿ya? Son capaces de captar la luz. Entonces, son fotosensibles. Cuando se exponen a la luz solar, generan daños oxidativos en los tejidos, ¿ya? Y este conjunto de enfermedades llamadas las porfirias se ha asociado directamente a uno de los mitos más famosos que existen en el mundo, que es el mito de los vampiros, ¿ya? Esas personas que están aquí a la derecha
son personas que sufren de porfirias. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Como yo les decía, imagínense que una persona tiene una mutación acá, ¿ya? Entonces, el producto hemo no se puede fabricar o se fabrica en menos cantidad, ¿ya? Se fabrica en menos cantidad. Entonces, se empieza a acumular estos hacia arriba porque no pueden pasar fácilmente a hemo y estos son fotosensibles. Si no hay grupo hemo, ¿qué es lo que pasa? El grupo hemo para transportar oxígeno, energía, etcétera. Entonces, estas personas tienen anemia, tienen menos hemoglobina en la sangre, con lo cual su sangre son más pálidas, ¿ya? Eh, Estas personas, cuando se exponen a la luz solar, sufren daños en su piel, ¿ya? La fotosensibilidad a la cual se asocia, por ejemplo, a los vampiros. Eh, Estas personas sufren sangrados de los ojos, de las encías, ¿ya? Y con lo cual da apariencia de que tienen sangre en la boca permanentemente. eh, las encías se les retraen, ¿ok? Es decir, las encías se recogen y se ven los dientes más grandes, ¿ya? Como tienen fotosensibilidad, estas personas no suelen salir de día, son más nocturnos. Como tienen deficiencia de grupo hemo, tienen una tendencia a consumir la carne más cruda, ¿ya? Eh, También tienen episodios de catatonía. La catatonía es un estado de muerte aparente, es decir, sufren un desmayo y no tienen pulso, parece que se murieron. De hecho, muchas personas de estas la están velando y despiertan, ¿ya? Entonces, en la Edad Media se ha encontrado que había en las zonas de Francia, de Alemania, en esas zonas de Turquía, donde han surgido los mitos de vampiro. Se ha encontrado, bueno, ahora analizando restos de genomas de cadáveres que se han encontrado de esas épocas, se ha encontrado que muchos tenían deficiencias enzimáticas de este tipo. ¿Ya? Entonces, imagínense en la Edad Media una persona que, que la ven con sangre en la boca, que tiene los dientes más grandes, que sufre con el sol. Todo eso dio pie a este tipo de mitologías. De hecho, con la medicina moderna se pueden explicar bastante muchos de los mitos. ¿Ya? Otra cosa más que completa como cierra el círculo del mito. En el ajo, en la cebolla, hay unos compuestos que interactúan con estos metabolitos y hacen que la persona tenga una reacción alérgica a ese tipo de elementos. Entonces, todo eso se conjuga para dar pie y explicar cómo en realidad estas personas que fueron acusadas y muchas veces asesinadas porque tenían esta enfermedad, se las denominaba y se asoció al mito de vampiros. ¿Ya? Una cosa bastante genial de poder descubrirla usando la medicina moderna, de cómo explicar algunos tipos de procesos sociales que todavía se dan en la cultura, etcétera. ¿Ya? El grupo hemo, además, es importante porque el grupo hemo se degrada, y esto ya ocurre en el hígado, en biliverdina primero y bilirrubina después. ¿Ya? Esta bilirrubina se transporta, bueno, una parte va al, al torrente y se mueve como urobilinógeno, y este está transportado en el riñón, el que le da, es una de las cosas que le da el color amarillento a la orina, ¿ya? Eh, Hay otra forma que es la estercobilina, que tiene forma, o sea, que absorbe la luz en colores oscuros, y eso es lo que le da a las heces el color café. ¿Ya? Entonces así se degrada este metabolito. También es peligroso acumulación de bilirrubina, biliverdina, porque genera diversos tipos de problemas, ¿ya? En el cuerpo. Entonces como contiene nitrógeno, también hay que eliminarlo de cierta forma. ¿Ya? Otras moléculas que también se fabrican desde aminoácidos son la creatina. Bueno, la creatina y su forma fosforilada, que es la fosfocreatina. La creatina es una molécula de reserva que está en varios tejidos, pero principalmente, pero principalmente se encuentra en forma abundante en el músculo, ¿ya? Es para hacer procesos de movimiento muscular rápido.
porque es una reserva corta. Es poco, pero produce rápido energía. Por ejemplo, si ustedes empiezan a correr, a los 3 segundos ya se acabó la creatina que tenía en el músculo. ¿Ya? Así de poco hay, pero sirve para esos 3 segundos de movimiento, que pueden ser harto. Pueden ver, la creatina se fabrica desde glicina, arginina y metionina. ¿Ok? Entonces hay 3 aminoácidos implicados en la ruta de síntesis de esta molécula. ¿Ya? Se fabrica en el hígado como creatina y se mueve hacia el músculo. Y en el músculo la creatina se fosforila a fosfocreatina y esa es la reserva. ¿Ok? Entonces, cuando no estamos haciendo ejercicio, la creatina se fosforila. Cuando empezamos a hacer ejercicio, sirve para los primeros segundos. De ahí se desfosforila y aporta esta reacción irreversible y aporta ATP. ¿Ya? Después la creatina se metaboliza como creatinina para ser eliminada por los tejidos. ¿Ok? Un metabolito entonces de reserva energética, particularmente en el músculo, pero funciona en varios tejidos. El glutatión. El glutatión es uno de los mejores antioxidantes que tenemos en el cuerpo. Eh, nosotros sufrimos muchos procesos de oxidación, porque en la dieta consumimos elementos que son oxidantes, que generan oxidación en los tejidos. Y además, las mitocondrias y en general el metabolismo del oxígeno genera oxidación. Eh, en la mitocondria se genera radical y el oxígeno en sí mismo es un metabolito que genera oxidación. Entonces, el glutatión es una molécula que la encontramos también en hartos tejidos y es abundante en los glóbulos rojos. ¿Por qué los glóbulos rojos? Bueno, porque los glóbulos rojos son células que están expuestas al oxígeno, trabajan con el oxígeno y el oxígeno es tóxico. Entonces, para evitar que se dañen con esa toxicidad del oxígeno, tienen grandes cantidades de glutatión. ¿Ya? El glutatión se fabrica también de 3 aminoácidos, glutamato, cisteína y glicina, que se van uniendo para formar esta molécula, ¿ya? Que funciona, que tiene la forma reducida y la forma oxidada. Y esta forma es la que va quitando radicales peligrosos. ¿Ok? Eh, Ojo, no me interesa que se aprendan de qué aminoácido se fabrica cada molécula. ¿Ya? Eso no es relevante. Me interesa que sepan de las moléculas, para qué sirven y qué vienen de aminoácidos. Las catecolaminas, ¿ya? Muchas de estas las van a ir viendo de nuevo. En cursos más adelante, en fisiología, en otros cursos, van a volver a hablar acerca de las diferentes moléculas que les estoy contando y van a, pero importante que se acuerden que derivan de aminoácidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, más adelante, cuando vean dietas, etcétera, para que sepan desde qué aminoácidos se puede sacar o aumentar, mejorar los niveles de diferentes tipos de moléculas, ¿ya? Las catecolaminas que son funcionan como hormonas y neurotransmisores, depende de cuál sea dónde estén. Eh, las principales son la adrenalina, que se llama ahora epinefrina, la norepinefrina o noradrenalina, la dopamina. ¿Ya? El dopa también es importante, pero estas de abajo son las más importantes. Eh, Estas participan, como pueden ver a la izquierda, en una gran cantidad de respuestas fisiológicas. ¿Ya? La dopamina, por ejemplo, es la hormona eh, de la felicidad en términos generales, ¿ya? Cuando uno tiene una actividad que le da satisfacción, se genera dopamina en el cerebro y eso le da felicidad, ¿ya? Mejora la atención, el humor, el sueño, aprendizaje, etcétera. Eh, y la dopamina se secreta por diferentes razones. Por ejemplo, darse un abrazo con alguien eh, que te agrada, con un familiar, con una mascota, genera dopamina, ¿ya? Y eso es la hormona de la recompensa, de la felicidad, ¿ya? Por esa razón también se asocia con las sensaciones químicas. Por cierto, todo el proceso de sentimientos, de amor, etcétera, de odio, de celos, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con
todo eso tiene que ver con regulaciones metabólicas. Si tenemos tiempo al final del curso, podemos hablar un poquito más de eso, ¿ya? Pero ahí tenemos hormonas de ese tipo. La adrenalina tiene que ver con lo que es la respuesta de lucha o huida, ¿ya? Eh, Se secreta cuando tenemos miedo, cuando estamos excitados, eh, cuando nos preparamos para pelear, ¿ya? Eh, y lo que hace es facilitar la movilización de moléculas energéticas hacia los tejidos, ¿ya? Por ejemplo, dilata las pupilas para poder observar mejor el ambiente, la respuesta de lucha, ¿ya? Mejora el proceso de difusión aeróbica, con lo cual se mejora el flujo de oxígeno, también para sacar energía de los tejidos, ¿ya? La noradrenalina tiene que ver con, entre otras cosas, con los estados de alerta, de alerta, de vigilia, mantenerse despierto, con la memoria, también tiene que ver con la conducta sexual, ¿ya? Ahí tiene variantes. Obviamente, personas que consuman cantidades bajas de tirosina, van a ser personas que inevitablemente van a tener una mayor tendencia a ser infelices o a estar tristes o a deprimirse. Porque si consumen bajas cantidades de tirosina, van a producir poca dopamina, pocos neurotransmisores, y eso genera igual distorsión en el comportamiento, ¿ya? Tampoco es que más tirosina genere, recuerden que todo es balanceado, ¿ya? Mayores cantidades de tirosina pueden afectar el cerebro de otras maneras, ¿ya? También, si hay personas que tienen problemas en la síntesis de dopamina y son personas que tienen una tendencia al, a la depresión, ¿ya? Porque produce menos. Aquí también hay todo un tema de regulación hormonal basada en épocas del año, el sol y un montón de otras cosas, ¿ya? Pero para que sepan de que estas neurotransmisores, que son importantísimos en la regulación de diversos estados anímicos, derivan de un aminoácido. Entonces, la incorporación de este aminoácido en la dieta es importante para mantener un estado de equilibrio emocional, ¿ya? La melanina. La melanina también es es una molécula que se fabrica desde tirosina. Eh, esa persona que se ve ahí, esa chica que sale ahí, es una de las personas que tiene mayor concentración de melanina en su piel, ¿ya? Una gran cantidad. Su piel muy, muy, muy oscura. Es una modelo. No me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, la melanina es importante en sus dos formas, porque está la feomelanina, que es roja, y la eumelanina, que es café, café casi negro, ¿ya? Y eso es lo que nos da la pigmentación diferenciada, por ejemplo, del cabello. Los pelirrojos tienen feomelanina, todos los demás tenemos eumelanina. Los que no tienen ninguna de las dos son albinos, ¿ya? Y por eso el cabello blanco, la piel blanca, ¿ya? Son importantes las dos melaninas porque permiten la neutralización de la radiación ultravioleta. Y de esa forma, el tejido de melanocitos protege tejidos más internos del daño por radiación ultravioleta, ¿ya? Eh, GABA. GABA es un neurotransmisor inhibitorio que que tiene que ver con respuestas al estrés, entre otras cosas, ¿ya? Y la ansiedad. Se deriva de otro aminoácido, que en este caso es el glutamato, ¿ya? El glutamato es un aminoácido que se encuentra por ejemplo, a diferencia de la tirosina, que el contenido de tirosina es variado. Por ejemplo, la tirosina la encontramos muy frecuente en carnes, etcétera, pero es menos frecuente en proteína vegetal. Eh, entonces ahí hay algunas diferencias. En cambio, el glutamato es un aminoácido que está en todo tipo de alimentos,
por lo cual normalmente no hay una deficiencia en las personas. Si hay deficiencia, tiene que ver con con metabolismo interno, ¿ya? El metabolismo de hormonal, o sea, enzimático, etcétera, ¿ya? Así que en este caso no tiene que ver con la dieta como en otros casos. Eh, este metabolito, el ácido gamma, se llama gamma aminobutírico, ¿ya? Por eso es que es GABA. Eh, Tiene que ver, como les decía, con respuestas al estrés, la ansiedad y puede afectar control motor, visión, etcétera. Por ejemplo, una persona que está en pánico puede ver cosas que el resto no ve porque los niveles de GABA que se han manifestado van a alterar su percepción del medio ambiente, ¿ya? Y también es conocido, por ejemplo, que muchas personas por el miedo se paralizan, porque el GABA también tiene que ver con el control voluntario motor de las extremidades, ¿ya? Para que vean algunas cosas geniales que tiene que ver la bioquímica. Bueno, no creo que sea genial que le pase a alguien esto, pero bioquímicamente sí es genial, ¿ya? Otra molécula derivada de aminoácido. Eh, la histamina. La histamina es una molécula que se fabrica desde la histidina o otro aminoácido diferente. Y la histamina tiene que ver en un montón de roles, pero muchos de ellos están asociados a lo que es el tema de las alergias, ¿ya? El tema de las alergias. Eh, Niveles altos de histamina inducen a que uno tenga una mayor sensibilidad a compuestos del ambiente, ¿ok? Por ejemplo, al polen. Normalmente la mayoría de personas no es alérgica al polen, pero si aumenta sus niveles de histamina, se puede hacer alérgico al polen, ¿ya? O al polvo, o a diferentes cosas, al pelo de animales, y eso genera toda una serie de problemáticas. Eh, Sudoración, inflamación de la piel, aumento de frecuencia cardíaca, secreciones gástricas, dilatación de vasos sanguíneos, broncoconstricción, lo cual permite que respire menos, toda una serie de dramas, ¿ok? Ahora, tampoco es que la histamina sea mala, no hay ninguna molécula mala, ¿ok? Todo tiene que ver con las concentraciones, porque tiene que ver con respuestas eh, que facilitan la respuesta al ambiente en algunos casos. El problema es cuando los niveles no son correctos, ¿ya? Otra de las moléculas importantes que también se relaciona con el tema de la dopamina, que tiene que ver con la felicidad, es la serotonina, ¿ya? Esta molécula que está acá, la serotonina, que deriva de triptófano, también es una molécula que está asociada con el tema de las sensaciones anímicas, ¿ok? Eh, eh, Al igual que que la otra hormona, tiene que ver con cambios de ánimo muy marcados, ¿ya? Si los niveles son bajos, se genera depresión en términos generales, ¿ya? Lo cual también afecta el rendimiento, porque afecta la memoria, afecta eh, la atención, ¿ya? Eh, Induce al sueño permanente, entre otras cosas. Pero también el exceso puede conducir a una euforia desmedida, ¿ya? Y la euforia desmedida conduce a tomar malas decisiones, ¿ok? Eh, Como cuando uno se enamora a veces, ¿ya? No siempre las decisiones que uno toma en esas condiciones son las más adecuadas, ¿ya? Incluso niveles muy altos de serotonina conducen a generación de alucinaciones, ¿ya? Así de interesantes. Entonces, tiene que ver con el equilibrio, con el equilibrio en cantidad, ¿ya? También tiene que ver con su procesamiento con regulaciones hormonales de secreción que tienen que ver con ritmos circadianos, entre otros, ¿ya? Una cosa que sí es bastante marcada, también sería triptófano, es la melatonina, ¿ya? La melatonina es una hormona que va a ser regulada y enviar una señal a nuestra glándula pineal, que es la que regula el ritmo circadiano, es decir, los ciclos
en donde uno se mantiene despierto o ciclos cuando uno duerme, ¿ya? Y aquí se ha encontrado algo que es interesante, que tal vez, eh, eh, bueno, es difícil en la sociedad uno acostumbrarse o adaptarse a eso, eh, pero es importante que ustedes conozcan la tipología que presentan, porque existen personas en las cuales su producción de melatonina es diferente en diferentes horas del día, ¿ya? Entonces, hay personas que tienen cronotipos matutinos y otras vespertinos. ¿Ya? Hay personas que les cuesta muchísimo levantarse temprano y en la mañana están todo al arrastre, todo despacio, lento. Y en la tarde están más activos, se acuestan tarde, en la noche funcionan bien. Y hay personas que son al revés. Personas que se levantan temprano, funcionan excelente en las mañanas y conforme se les van cansando. Ya en la noche no funcionan, no sirven para nada. ¿Ya? Eso es porque cada persona tiene un cronotipo diferente. Y eso tiene que ver con la biosíntesis de melatonina. ¿Ya? De acuerdo a las horas en que se secreta, porque necesitamos estar en oscuridad para que se secrete melatonina, ¿ya? Por eso que también estos ritmos se alteran en verano, en invierno, y uno tiene diferentes capacidades en las estaciones, ¿ya? También cambia con la edad. Por esa razón es que la mayor parte de viejitos eh, se despiertan temprano, ya el cronotipo pasa a ser más matutino. Y en los jóvenes generalmente es vespertino. Por eso es que son más nocturnos que diurnos la mayor parte de los jóvenes. ¿Ya? Algunas cosas curiosas que tiene la bioquímica. Eh, la niacina, si ustedes le recuerdan, es una de las coenzimas, bueno, en este caso es una vitamina del complejo B, con la cual se fabrica el NAT. ¿Ya? Eh, este lo fabricamos de triptófano, ¿ok? Como recordarán, el NAT aparece en todas partes, en muchas reacciones. Esta molécula también la fabricamos desde un aminoácido, ¿ya? Eh, nuestro hígado puede fabricar niacina, ¿ok? Esta vitamina, pero las cantidades en que fabrica el hígado son miserables, son muy pocas. Entonces necesitamos incorporar eh, niacina en la comida. Por suerte, todos los alimentos contienen niacina, ¿ya? Porque todos los alimentos, todas las células necesitan NAT, ¿ya? NAT, NADP, etcétera. Así que, en general, en la dieta siempre viene niacina. Eh, Otras moléculas. La espermina, eh, estas moléculas se llaman poliaminas, ¿ya? Porque tienen varios grupos amino. Eh, Hay tres poliaminas, ¿ya? La, la putrescina, la putrescina que deriva del aminoácido ornitina, ¿ya? Es una de ellas. Y la putrescina se puede modificar desde S-adenosilmetionina, desde el aminoácido metionina, y esa tiene dos aminos, esa tiene tres grupos aminos, esa tiene cuatro grupos aminos, ¿ya? Sean poliaminas. Putrescina, espermidina y espermina. ¿Por qué tienen esos nombres? Bueno, la espermidina y la espermina tienen esos nombres porque primero se las encontró fue en el esperma, ya en el esperma animal. Por eso le puso espermidina y espermina. Son abundantes allí. De hecho, son parte de las moléculas que le dan un olor característico básico al esperma, ¿ya? Después ha encontrado que en todas las células hay estas moléculas, ¿ya? También tenemos la putrescina y tiene ese nombre porque esta se produce en abundancia en los cadáveres en descomposición, ¿ok? Por eso es que es la- el olor a putrefacción es el olor de la putrescina, ¿ya? Eh, Igual está en todos los tejidos. Y estas tres tienen roles importantes, ¿ya? Eh, controlan el ciclo celular, tienen que ver con diferenciación, crecimiento, tolerancia al estrés, remodelan el ADN, la interacción con las histonas, participan en la rigidez de las membranas,
cambios en la estructura del sitio. Es que tienen montones, pero montones de funciones. ¿Ya? No sé si las habían escuchado antes, pero son un grupo de moléculas de alta importancia y que cada vez que se las está estudiando se encuentran implicadas en diferentes tipos de roles, ¿ya? Probablemente mucho de esto tiene que ver con el hecho de que tienen zonas de carga, tienen cargas y que pueden servir como formas de interacción con otras moléculas, ¿ya? Eh, otra molécula de importancia, la, el óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula muy sencilla. Eh, Simplemente está formado por un nitrógeno con un oxígeno, ¿ok? Eh, en la naturaleza, en el ambiente, hay óxido nítrico en diferentes... se puede producir de la naturaleza, de las rocas, del ambiente, por rayos, hay varias formas. Biológicamente, el óxido nítrico se fabrica desde la arginina. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la arginina? La arginina es el aminoácido que participa también en el ciclo de la urea. ¿Ya? Ahora, esta arginina, bueno, va a transformar este amonio que tiene acá en óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas que difunde por las membranas y tiene roles importantes, ¿ya? Por ejemplo, tiene que ver con la relajación de la musculatura lisa. Eh, hace, hace como unos 100 años se descubrió que las personas que sufrían angina de pecho, la angina de pecho es un dolor permanente en el pecho, ¿ya? Que se puede producir por diferentes causas, por estrés, por alguna anomalía, etcétera. Y si se les daba nitroglicerina, ¿ya? Nitroglicerina, el mismo compuesto con el cual se fabrican la dinamita, eh, generaban se pasaba el dolor, se relajaba la musculatura, ¿ya? Después, con el tiempo, se dieron cuenta de que lo que producía la nitroglicerina era que se transformaba en óxido nítrico. Y después se encontró de que naturalmente nosotros tomamos la arginina y la transformamos en óxido nítrico. Y eso relaja la musculatura, entre otras cosas, ¿ya? Eh, Tiene que ver la relajación de la musculatura con la erección peniana. Esto se descubrió cuando por azar se descubrió el Viagra, ¿ya? El Viagra, por ejemplo, es un relajante de la musculatura de la arteria peniana, ¿ya? Eh, por azar, lo que estaban haciendo con esas moléculas, la molécula del Viagra, es estudiando la relajación de la musculatura cardíaca. Estaban buscando una, un medicamento para el corazón. Y como efecto secundario empezó a generar facilidad en el proceso de erección peniana y ahora se utiliza en ese sentido, ¿ya? Eh, el óxido nítrico relaja las musculaturas, ¿ya? Eh, Permitiendo, por ejemplo, en el caso del pene, que al relajarse ese músculo, se permite el ingreso de sangre hacia los cuerpos cavernosos. En el caso en el caso de otros tejidos, sobre todo de musculatura lisa más que, también funciona sobre la cardíaca, pero más sobre la lisa, permite el flujo adecuado por ejemplo, la musculatura que rodea el intestino, vasos sanguíneos, etcétera, ¿ya? También el óxido nítrico tiene que ver con la regulación del proceso de coagulación, porque las plaquetas tienen una tendencia a pegarse entre ellas, ¿ya? Lo cual es parte de su función, porque las plaquetas sirven para cuando uno se hace un corte, una herida, ¿ya? Para bloquear el sangrado. Pero también es peligroso si las plaquetas se coagulan o se juntan adentro en la sangre, porque forman trombos que van a bloquear el flujo sanguíneo y se genera una zona de infarto, ¿ya? Entonces, allí también el óxido nítrico o sea, funciona en ese proceso. Inhibe que las plaquetas se vayan juntando para que no se generen trombos, ¿ya? También puede alterar procesos de neurotransmisión, ya que como contiene nitrógeno,
todo lo que contenga nitrógeno puede alterar el funcionamiento de los neurotransmisores, ¿ya? Y además participa en procesos de respuesta inmunitaria, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver una gran cantidad de funciones de una molécula muy pequeñita, ¿ya? Que también deriva de aminoácidos, ¿ya? La sandía es uno de los alimentos que contiene gran cantidad de arginina, por eso está puesta ahí. Eh, en otras especies también se fabrican diferentes tipos de otras moléculas desde aminoácidos, ¿ya? Y las plantas son especialistas en fabricar una enorme cantidad de moléculas desde aminoácidos. Las hormonas vegetales son casi todas derivadas de aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, las auxinas, que son moléculas que promueven el crecimiento, sobre todo en las zonas apicales, o sea, el tallo y la raíz, que las hacen crecer, ¿ya? Las auxinas. Eh, un ejemplo de hormona, ¿ya? La lignina, que es parte de la estructura de la pared celular, ¿ya? Que le facilita y le favorece la resistencia a la celulosa, ¿ya? Todo lo que son aromas. La mayor parte de lo que son aromas en plantas son moléculas derivadas de aminoácidos. Aquí hay como ejemplo el cinamato, ¿ya? Este es el olor de la canela, que es derivado de la fenilalanina. ¿Okay? Una molécula, bueno, la planta no lo hace para oler bien, sino que los olores atraen insectos, atraen polinizadores, tienen sus funciones, ¿ya? Los taninos, que son otras moléculas derivadas de aminoácidos, que, que tienen función generalmente eh, de eh, protectores contra la alimentación, ¿ya? Inhibidores alimenticios, ya que son generalmente desagradables al sabor. Entonces, los producen las plantas para que no se las coman los herbívoros, ¿ya? Igual, los herbívoros han desarrollado contra, contra elementos para igual hacer eso. Y una enorme cantidad de alcaloides, ¿ya? Los alcaloides son moléculas, general, moléculas nitrogenadas que tienen efectos sobre los animales, ¿ya? Hay una gran cantidad de alcaloides que los usamos nosotros como medicamentos y otros que son recreativos, ¿ya? Drogas recreativas también, ¿ya? Eh, en este esquema se puede ver las diferentes conexiones de los aminoácidos con otras rutas. ¿Ya? Pueden ver, por ejemplo, del triptófano se genera niacina, o sea, el NAD, serotonina, melatonina, el glutatión de donde se fabrica, pueden ver de varios aminoácidos, el grupo hemo, GABA, histamina. Aquí pueden revisar esta ruta para revisar esto. Y vamos a destacar algo, lo que todavía no hemos visto: purinas y pirimidinas, ¿ya? Purinas y pirimidinas son las bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas también son fabricadas desde aminoácidos, ¿ya? En la ruta de biosíntesis de purinas participan al menos 3 aminoácidos: el aspartato, la glutamina y la glicina, ¿ya? Y ahí pueden ver ustedes de dónde se saca cada uno de los átomos para fabricar un doble anillo de purina, ¿ya? Un CO2, un formato, es una molécula, ¿ya? Que es ácido fórmico, de 2 carbonos se saca un carbono y ahí va a servir esta parte, ¿ok? Entonces, esto es el anillo de purina, ¿ya? Y vemos de que también se fabrica de aminoácidos. Entonces, las bases nitrogenadas se sacan de aminoácidos, ¿ya? Aquí está el esquema de formación, pueden ver. El azúcar con el fosfato, y sobre esta estructura aquí, ven el nitrógeno, este R representa todo lo demás. Ahí se empieza a fabricar esta molécula. Tenemos la glicina, forma una parte, bueno, viene el ácido fórmico, cede un carbono, viene la glutamina, cede un nitrógeno, viene otra vez otro ácido fórmico, se van agregando carbonos, y ahora armamos el otro anillo, ¿ya? Y así. Gasto de ATP, 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 pueden ver, ¿ya? Para poder fabricar los diferentes tipos de enlaces, ¿ok? Entonces, pueden ver, aquí se gasta
al menos 5 ATPs para fabricar el anillo básico de la base nitrogenada, ¿ya? La primera base nitrogenada que se fabrica es la inosina, ¿ya? Esta es la inosina. Y a partir de la inosina, hay dos enzimas diferentes que la van a transformar una hacia adenina, ¿ya? Una ruta hacia adenina y la otra ruta hacia guanina, ¿ya? Pueden ver que hay otras bases intermediarias, ¿ven? De inosina, santina, guanina. Y esta inosina, un intermediario que une succinato y luego deja el nitrógeno y nos queda como adenina, ¿ya? Y estas son las bases que se usan en el ADN y en el RNA. La adenina, AMP, ATP, guanina, también en sus formas, ¿ya? Después puede cambiar a lo que es mono o poli, o sea, de mono, di o trifosfato, ¿ya? Pueden ver, se sigue gastando energía, ¿ya? Entonces, la formación de bases nitrogenadas es costosa, ¿ya? Por lo menos 6 moléculas energéticas para fabricar una adenina o una guanina. En la biosíntesis de las purinas, bueno, como es un solo anillo, el proceso es un poco más simple, ¿ya? También participa el aspartato, que el aspartato también es parte de la purina, ¿ya? El aspartato sirve para la purina y el aspartato sirve para la pirimidina, ¿ven? Pero aquí solo se fabrica el aspartato, aquí tienen aspartato, viene un carbamoil que sirve como enlace, se junta, se cierra y aquí forma bases precursoras, ¿ven? El orotato, ¿ya? Esta molécula que después va a transformarse a uridina, ¿ya? Que es la primera molécula que se forma. El uracilo es la molécula más sencilla y a partir del uracilo se puede transformar en citosina o aquí no se muestra, pero también se puede fabricar desde el uracilo la timina, ¿ya? Entonces ahí tenemos la formación de las pirimidinas, es un proceso más sencillo, gasta menos ATP, en este caso gasta 3, en el otro caso gastaba eh, 6, ¿ya? Aquí se gastan, bueno, para el uracilo se gastan 2 ATPs y para modificar de uracilo a citosina se gasta un ATP extra, ¿ya? De uracilo a timina no se gasta, pero como son más pequeñas la base, el gasto es un poco menor, ¿ok? Entonces, resumiendo metabolismo de nitrógeno. La principal forma de nitrógeno que consumimos son proteínas. No podemos absorber proteínas por el intestino, así que se degradan en el intestino hasta aminoácidos. Son incorporadas como aminoácidos y viajan por la sangre. Y los aminoácidos, al entrar a los tejidos, pueden servir para diferentes procesos. Con los aminoácidos se pueden fabricar proteínas, ¿ya? O con los aminoácidos se puede hacer degradación para integrarlos en el ciclo de Krebs y generar energía, ¿ya? Al aminoácido que se le quita el grupo amino, este grupo amino hay que pasarlo, ¿ya? En diversas formas, no como amonio, sino que en forma de glutamina, en forma de alanina, etcétera, hacia el hígado para que el hígado tome este amonio y lo procese como urea, ¿ya? Algo de amonio igual se libera porque no es perfecta la reacción. Entonces se elimina algo de amonio, pero la mayor cantidad de nitrógeno se libera como urea, ¿ya? En la orina. Eh, si no se fabrican proteínas y si no se degradan, con esos aminoácidos se puede fabricar una enorme cantidad de compuestos, ¿ya? Ahí pueden ver muchos de los que hemos mencionado. Neurotransmisores, hormonas, el grupo hemo, la coenzima del NAT, ¿ya? La, las bases nitrogenadas, de manera importante, ¿ok? Y aquí también tenemos que destacar algo. Las purinas cuando se degradan, forman ácido úrico, que es otra forma de eliminar nitrógeno, ¿ya? Las pirimidinas, recuerden, cuando se degradan, las pirimidinas se integran en el ciclo de Krebs y su nitrógeno va al ciclo de la urea, ¿ya? Y la creatina, que es la molécula de reserva energética que la mencionamos antes, también
puede transformarse en creatinina y es otra forma de eliminar nitrógeno. ¿Ya? Entonces, estas 4 que están acá son las formas más abundantes en las cuales se elimina nitrógeno en la orina. La más abundante es la urea, que es de aminoácidos. ¿Ya? El amonio libre también viene generalmente de aminoácidos. El ácido úrico de las purinas, la base nitrogenada purina, y la creatinina, que es menor cantidad, desde la creatina fosfato. ¿Ok? Y así se va regulando el flujo del nitrógeno, porque no puede existir mucho nitrógeno en los tejidos eh, y por lo tanto siempre tiene que haber una ingesta permanente. ¿Ya? Bien, hasta aquí la clase del día de hoy.